Oh, shit. Here we go again. Todo se va a arreglar, ¿sí? ¿Qué chingados está sucediendo? El 16 de junio, los desarrolladores lanzaron una nueva función en desarrollo llamada La Batalla, pero no esperes recompensas especiales ni misiones diarias. Esta noticia se enfoca en dos cosas: el sistema de misiones preferidas y la penalización por deserción. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Usted no aprende, ¿verdad? Puedes elegir qué misiones quieres jugar. Ahora puedes marcar con un me gusta o no me gusta las misiones y modos que te aparecen. Esto le dice al juego cuáles te gustan más y cuáles prefieres. Evitar, en pocas palabras, tendrás más control sobre lo que juegas. 2. Ayudas a mejorar el juego. Además, estos votos ayudan a los desarrolladores a saber qué misiones funcionan y cuáles necesitan cambios, así que es una forma directa de influir en el futuro del juego. 3. Penalización a los que abandonan. Si sueles quedarte hasta el final, esto te va a gustar. Ahora, quien abandona una partida pierde toda la recompensa de esa batalla, y además, recibirá un 20% menos de plata y experiencia en las siguientes 2 partidas. Esto busca reducir el abandono de partidas, algo que afecta mucho el trabajo en equipo. 4. Es un sistema justo. No te preocupes si sales cuando tu equipo ya no puede reaparecer. Ahí no hay penalización, y tampoco se aplican partidas personalizadas. La penalización puede afectar a jugadores legítimos. Si te desconectas por error, por problemas de conexión o una emergencia, igual perderás recompensas. No hay un sistema que distinga entre desconexiones involuntarias y abandonos reales. No resuelve los problemas de fondo, aunque ahora puedes evitar algunas misiones. Eso no cambia que ciertos mapas o modos sigan siendo mal diseñados. Simplemente los verás menos, pero seguirán ahí. En resumen, ganas control sobre tus partidas, pero también hay más castigo si decides abandonar. ¿Vale la pena? Sí, si te gusta jugar de forma constante y quieres más estabilidad en las partidas. No tanto si esperabas contenido nuevo, premios exclusivos o si no puedes comprometerte a terminar cada partida. Déjame en los comentarios qué te parece este sistema. ¿Crees que mejorará el juego o solo complica las cosas para los jugadores de Enlisted? Si este resumen te ayudó, dale like y suscríbete para más contenido sobre Enlisted. Nos vemos en el campo de batalla, soldado. Ya el viernes, subo el podcast por si piensan que estoy boludeando. Bueno, sé que la gente, quizás incluso algunos youtubers, definitivamente no está de acuerdo conmigo. Pero sinceramente, creo que no debería añadirse una penalización por deserción al juego. Por muchas razones. Empecemos con quizás una de las más obvias. 1. ¿Por qué debería ser castigado con una penalización? En este caso, una de menos 20% de XP. Simplemente por no estar activo durante 2 minutos. Como la mayoría de nosotros no nos alistamos a tiempo completo y tenemos trabajos, escuelas y exámenes que atender. Así que no debería sorprender que una vez cada pocas partidas pueda recibir una llamada telefónica de alguien del trabajo que necesita ayuda, o incluso una razón más privada. Ahora, de repente, me penalizan por tener que vivir en la vida real y no ser un moderador de Reddit que se sienta frente a un monitor todo el día, como si también tuviéramos vidas. ¿Sabes? 2. ¿Por qué hay una penalización por deserción implementada cuando no hay una forma concreta de centrarse e ignorar mapas que el jugador no quiere ver? En primer lugar, estás obligando a los jugadores a tener un tiempo activamente peor y menos agradable jugando a tu juego, ya que el jugador tiene que elegir entre jugar un mapa que no le gusta o enfrentarse a una penalización bastante grande para 2 partidas futura. Estás arrinconando al jugador y, sorpresa,
sorpresa. A la gente no le gusta y por lo tanto se irán y jugarán las partidas de los competidores, etc. Si vas a implementar una penalización por deserción, ¿por qué no abordar también el problema número 1 que causa esas deserciones en sí mismo? No dar a los jugadores la libertad de elegir a prohibir mapas que no desean jugar es como cortar ramas de una planta sin tocar las raíces que le permiten crecer. Esas raíces son la falta de control del jugador sobre los mapas que pueden jugar. Finalmente, mi tercera razón probablemente será muy subjetiva, y la gente definitivamente no estará de acuerdo conmigo. Pero al menos para mí, una de las principales razones por las que abandono las partidas cuando lo hago es por el pisoteo de los clanes en los servidores públicos. Me ha pasado demasiadas veces cuando quiero echar una partida tranquila de Enlisted después de un largo día, y luego tengo que enfrentarme a clanes de EVA, U45N, etc., que simplemente tienen que unirse a batallas públicas en grupos de 5 a 10, todos conectados por Discord, y darle una paliza al equipo enemigo como si estuvieran jugando con otro clan. Simplemente decir mejora no es la solución. Un jugador promedio que juega solo no debería tener que enfrentarse a un grupo de 10 clanes experimentados y sudorosos que van a las salas públicas para alimentar sus egos. En fin, ya lo entendemos. Eres bueno. ¿Por qué no metes a tus clanes en una batalla personalizada y te enfrentas ahí mismo, donde puedes sudar todo lo que quieras? Los jugadores no quieren enfrentarse a esto, y muchos se van por las pisotones. Así que, en mi opinión, los clanes deberían estar obligados a participar en batallas personalizadas. Si quieren estar en un grupo de 10, creo que una vez que se resuelvan todos estos problemas, podría ser respetable implementar una sanción por deserción, pero hasta entonces, el árbol seguirá creciendo porque no se han arrancado las raíces. Hasta la vista, baby.